creo que es importante decir acerca de ella que no es una experiencia reciente, aun cuando en la música, en las expresiones, en los eventos, esté marcado por una temporalidad realmente reciente. Estamos hablando de los últimos 20 años, por decirlo así un poco irresponsablemente. Lo importante es contarle a los músicos, contarle a la gente del común, a los amantes de la música, que hay una experiencia que se entronca en años prácticamente muy lejanos en el tiempo, a comienzos del siglo XX. Quiero decir que en 1917, en 1921, en 1923, en el 25, hay unas experiencias que son importantes en la vida del Caribe colombiano, en la vida musical del Caribe colombiano. ¿Cuáles son esas experiencias? La conformación entre nosotros de formatos bandísticos llamados jazz band, que venían desde luego de la producción de la música americana, norteamericana, de unos ritmos sucedáneos del jazz. Sucedáneos en el sentido que no eran el jazz puro, que la sociedad norteamericana había de alguna manera reinventado el jazz para hacerlo más accesible a la vida de la sociedad, ya que el jazz podía ser realmente rechazado, estaba estigmatizado por ser una experiencia de alguna manera no solamente negra, sino una experiencia marginal. Esos ritmos que eran el one step, el two step, el foxtrot, el charleston, el cakewalk, que algunos son realmente de los inicios de las expresiones jazzísticas, vienen y se asientan por largos años en ciudades como Cartagena y Barranquilla, para decirlo de alguna manera, digamos, puntual y con todo el veneno del caso. En Barranquilla, en 1921, viene la jazz band, una jazz band de Panamá, a celebrar unos bailes de la sociedad barranquillera, y algunos músicos de esa banda se quedan haciendo música en Barranquilla, otros se quedan haciendo música en Cartagena. La pregunta sería, ¿y por qué de Panamá? Pues porque Panamá tenía un entronque, desde luego, directo con Norteamérica. Louis Russell, un importante músico nacido en Panamá, pero de ascendientes norteamericanos, es de alguna manera el primero que perfecciona el concepto de la Big Band. Estamos hablando a comienzos de los años 20. Y en Panamá florecen las jazz band, y son las bandas que vienen especialmente a Barranquilla y a Cartagena. En 1923, el conjunto, una pequeña orquesta que tenían los hermanos Lorduy, terminan siendo una big band en la que Camacho y Cano de Barranquilla, Ladislao Orozco de Cartagena y Adolfo Mejía, que es uno de los prohombres de la música del Caribe colombiano, de la gran música, de la música clásica, de alguna manera trabajada desde los motivos populares, que había nacido en Cincé y se había criado en Cartagena. Ellos tres hacen parte de esa gran banda y son los primeros colombianos que graban en Norteamérica con la Broadcasting Company de los Estados Unidos. Todo eso sirve para crear unos referentes fundamentales de una música que no era la música nuestra, folclórica, pero que terminó influenciando las formas de entender y de interpretar nuestra música. Asimismo, por ejemplo,
Hay que saber que Lucho Bermúdez es alumno de una profesora aventajada en los lenguajes del jazz band, que se llama María Teddy, y que tuvo en Lucho Bermúdez uno de sus alumnos dilectos en Santa Marta. Muy temprano, Lucho Bermúdez, del maestro Rafael Acosta, que es su tío, y de María Teddy, tiene realmente los elementos fundamentales para ir a Cartagena y formar su propia orquesta. Es decir, que en la música del Caribe colombiano hay un background histórico, hay unos referentes distintos a la música nuestra que terminan haciendo en músicas como Lucho Bermúdez, como Pacho Galán, como la música y las ideas musicales de Antonio María Peñalosa o de Alex Tovar en el interior, las expresiones de pronto más altas, más elaboradas, más evolucionadas de toda la historia de la música colombiana. ¿Tú crees que ese fermento jazzístico temprano de ese momento haya producido aquí una vena creativa para otros géneros y otros ritmos? Indudablemente. Sin el aprendizaje en las formas jazzísticas, Pacho Galán no hubiese tenido esa particularidad de crear ritmos, ¿no? Incluso la batería del merecumbé es eminentemente jazzística, y la batería del merecumbé es una de las cosas claves del merecumbé. Por ejemplo, Lucho Bermúdez elabora de una manera sofisticada y hermosa, reelabora de una manera sofisticada y hermosa todo nuestro acervo folclórico. Una cosa es escuchar una gaita en un grupo folclórico y otra cosa es escuchar una gaita en la orquesta de Lucho Bermúdez. Una cosa es escuchar un porro en una banda papayera y otra cosa es escuchar un porro en las manos de Pacho Galán o de Lucho Bermúdez. Hay una distancia tremenda que a veces no es percibida por nosotros porque nos levantamos, porque nos criamos y empezamos a bailar con esa música y no alcanzamos a hacer la medición, el cotejo entre el referente, digamos, primitivo, en sentido positivo, y la forma elaborada con el lenguaje de la jazz band. Así que nuestra música popular ya está penetrada de un fermento jazzístico que la cualificó de manera extraordinaria. Bueno, y ahora que aterrizamos aquí en lo contemporáneo, estos espacios que se están dando, por ejemplo, Barranquilla ya una institución, Atlantillada está allí creciendo. ¿Cómo ves tú la coincidencia de estos espacios? ¿Qué las une y qué las distingue? Es una coincidencia muy sabia, porque lo que le hace falta a Barranquilla es fortalecer y expandir y extender su dimensión educativa, ¿no? Y Atlantillaz, por estar en el seno del conservatorio de la ciudad, le corresponde precisamente suplir esos niveles, esos lenguajes que nos están dando en el festival y que pueden perfectamente dialogar. ¿Por qué? Porque la formación, el fortalecimiento del conocimiento y de las ideas y de la creatividad y de los lenguajes del jazz van a repercutir positivamente en algo que es uno de los grandes aportes de Barranquilla a la música nuestra, que es la creación de un concurso en la que se están presentando fundamentalmente los estudiantes de la facultad, ¿no? Así que Atlantillaz es el aula, el laboratorio, ¿no?, del jazz, y de alguna manera Barranquillaz es el escenario de eso. Obviamente sin detrimento de que, como en efecto está ocurriendo, también haya cosas en escena tan importantes como las que suceden en la escena de Barranquilla, como en el caso de anoche con Asdrúbal, o como con el caso de otras experiencias
ya más allá de lo académico. A mí me parece que esta ciudad va a terminar ganando, que los músicos nuestros van a terminar ganando con la coincidencia, además perfectamente administrada. O sea, hacer Atlantic Jazz en la antesala de Barranquilla ayuda a mover los intereses y a conocer mucho más el lenguaje del jazz, que es un lenguaje que hay que estudiar, que es un lenguaje que de alguna manera se entiende escuchando jazz y estudiando el jazz. Yo no sé, quisiera como invitarte a que hagas, si los conoces y si está entre tu bagaje, una breve presentación de cada uno de estos invitados importantes que vienen. Ken Biswell, ¿lo conoces? Claro, Ken Biswell es Pacho Dávila y Asdrúbal, y Leonardo Donado, que es nuestro pollo barranquillero. Bueno, para comenzar, Ken Biswell es un guitarrista que se inició muy temprano. Es raro, nosotros no tenemos, tenemos trompetistas, tenemos saxofonistas, tenemos pianistas, no tenemos muchos guitarristas de jazz. La guitarra de jazz es muy exigente. Ken Biswell es un guitarrista para estar en cualquier escena jazzística a nivel internacional. Es nuestro, es del banco, ¿no? Tiene un disco que yo amo mucho que se llama Un Paso Adelante, que tiene cumbias, que tiene creación de él. Es un músico extraordinario y es una ganancia que esté en esta edición de Atlantic Jazz. Pacho Dávila es un saxofonista que es de los más sobresalientes, fundamentalmente en el lenguaje experimental, ¿no? No es un saxofonista de lo convencional, es un que está en una búsqueda permanente, está en el lado terrible del jazz, que es el lado experimental, el lado que no tiene concesiones con el oyente, el lado que obliga a parar bien las antenas para acercarse al jazz. Pacho Dávila es ya hoy una figura imprescindible de la escena jazzística en Colombia. Voy con los visitantes. Asdrúbal es un grupo de alguna manera con una propuesta muy original. Es probablemente de los grupos nuevos del jazz colombiano sobresaliente. Su formato me encanta, 2 tenores y una trompeta le dan una sonoridad realmente nueva en el jazz colombiano. Y Leonardo Donado es creo, el pianista de jazz revelación, por decirlo de alguna manera, que ha salido de esta ciudad en los últimos tiempos. Yo no lo dudo. Lo recuerdo como ganador del concurso de Barranquillas, haciendo una extraordinaria presentación en el Jumbo del Country con su trío, o su cuarteto, trío-cuarteto, que fue de alguna manera histórica, ¿no? que le sacó asombros a los músicos visitantes. Y hoy está madurando, está realmente pisando fuerte. Yo creo que esos podrían ser unos perfiles muy concisos de los visitantes. Bueno, el que se me ocurre también es el mismo Carbó, ¿no? Hombre, Guillo Carbó ha hecho un milagro en la música, con los músicos nuestros y en la música. Lo que él interpreta no es Caribe, ¿verdad? No son nuestras raíces tratadas o retratadas en formatos del jazz, sino barranquillero, con estudios, con altos estudios musicales en París, y además tiene una investigación sobre la música folclórica de la olla, de la depresión momposina, que es histórico también.
no se conoce aquí un abordaje como ese, salvo el de George List, un norteamericano que vino a estudiar las músicas y los cantos de los pueblos de Bolívar, de Evitar, por ejemplo. Es una Biblia extraordinaria. Bueno, Guillo, digo, hizo el milagro de coger los músicos de las orquestas nuestras y meterlos, disciplinarlos en una propuesta del lenguaje jazzístico como la que desarrolla con la Big Band del Atlántico. Yo no recuerdo una banda de esas dimensiones tocando un repertorio tan exigente, una banda colombiana. Las he escuchado aquí, norteamericanas o de Europa, pero esta experiencia de Guillo con la Big Band del Atlántico tuvo su primera prueba de fuego en Bogotá y salió, digamos, con opiniones muy importantes. Miguel, ¿ya qué quieres agregar? No, que yo creo que la experiencia jazzística va a darle a la ciudad, no solo como ciudad, sino a los oídos de la ciudad, los oídos de la gente, tan deformados por tanta mala música que se radia, por ejemplo, y que se irradia, la oportunidad de cualificar el gusto, de preparar el oído, de elevar el espíritu a través de la música a unas instancias realmente muy interesantes para la inteligencia y para la sensibilidad.